Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio que podamos juntos nuevamente poder glorificar el nombre de nuestro Señor, poder juntos escuchar su palabra, bendecir su nombre y también agradecerle al Señor porque el día de ayer nos permitió estar en ayuno y oración como un solo cuerpo, buscando el favor del Señor, buscando su gracia, buscando su misericordia, buscando su amor. Y ahora este domingo vamos a cantarle juntos a nuestro Dios, a exaltarlo a Él, que Él es digno de toda gloria, de toda honra. Y uno de los cánticos se refiere específicamente a lo que nosotros creemos de Él, en su salvación, en que Él derramó su vida por nosotros. Y así que juntos podamos cantarle a nuestro Dios con todo el amor, con todo el agradecimiento. Así que vamos a orar para pedirle a Él que bendiga este tiempo, todo este culto que vamos a tener, que Él sea glorificado y exaltado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu gracia, tu misericordia que has mostrado hasta este momento. Tú te estás glorificando, Señor, tú estás trabajando en medio de esta situación a nivel mundial, tú estás trabajando. Tú estás haciendo tu obra, tú no descansas, Señor. Tú estás obrando en todas las familias de la tierra. Estás obrando en tu iglesia y por medio de tu iglesia. Queremos cantarte, queremos decir cuánto te amamos, Señor. Bendícenos en este tiempo especial en el cual te cantamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos, y esta mañana queremos alabar el nombre de nuestro Dios juntos y quiero compartir con ustedes el Salmo 144 que dice: Bendito sea el Señor, mi roca, y quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, mi refugio y mi libertador, mi escudo, en quien he confiado, el que sujeta a los pueblos debajo de mí. Oh Señor, ¿quién es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el Hijo del hombre para que lo estimes? Hermanos, este salmo nos dice que Él piensa en nosotros y Él está con nosotros y Él está en nosotros. Entonces esta mañana podemos venir y alabar juntos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios supremo que merece la adoración, que merece toda la gloria y toda la honra, pero también que está con nosotros y que es poderoso para hacer grandes obras, pero también para salvar nuestro corazón, para salvar nuestras vidas.
majestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Desde ahora hasta la eternidad. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás.
Hermanos, después que le hemos cantado a nuestro Dios, queremos escuchar unos videos que son muy importantes, que nos ayudan a nuestra edificación, nos ayuda a entender qué es lo que el Señor está haciendo en su pueblo, en su iglesia. Y por eso queremos que pongamos atención a este video de nuestro pastor general, nuestro hermano Mauricio Barrientos. Y luego vamos a tener los videos de unas niñas de generación venidera, donde podemos ver cómo el Señor está obrando en sus vidas, cómo la semilla, que es su palabra, está siendo sembrada en estas niñas. Y no solo en ellas, sino que en todos los niños de nuestra iglesia. Eso nos debe de motivar a aquellos que somos padres y tenemos hijos pequeños, pues poder encaminarnos en la palabra del Señor. Y luego tenemos un anuncio especial acerca de la plataforma nueva, Right Now Media, que es una plataforma que hemos implementado su uso para poder crecer juntos, podernos adaptar a estos cambios que este evento de la pandemia nos ha traído a nosotros, y es un cambio importante para la iglesia. El Señor ha preparado herramientas tecnológicas que ahora es el momento de utilizarlas, y no importa la edad que tengamos, Dios nos ha dado un cerebro, una capacidad para poder aprender y para poder utilizarla para la expansión del reino, utilizarla para el crecimiento de su iglesia, su crecimiento espiritual. Pongamos atención a estos anuncios, hermanos, que son muy importantes para nuestra iglesia. Este es el día del Señor. Bienvenidos a este culto de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué sería si no tuviéramos esta tecnología? ¿No es cierto? No nos podríamos reunir quizás por cartas, así como en aquellos tiempos mandaríamos el mensaje nosotros los pastores, que esa es nuestra responsabilidad, que usted sea nutrido por la palabra de Dios, por el amor de Dios, por la presencia del Señor. Es más, en estos tiempos que estamos todos atravesando. Quisiera contarles que cuando yo recibí a Cristo, mis primeros discipuladores, Loli y Reinaldo, ellos comenzaron a compartirme solo un libro de la Biblia. ¿Sabe cuál fue? El Evangelio según San Juan. Fíjese. Pasamos quizás con todo el año y ese libro ha impactado mi vida para siempre. Y hay un pasaje de la Biblia que quedó bien impregnado para mí, de esa enseñanza que ellos nos dieron en esos primeros meses. Y esa enseñanza es el pasaje de la Santa Cena. Fíjense que Juan dedicó 5 capítulos, dedicó el apóstol Juan de los 20 y pico que tiene el Evangelio. Y o sea, la cuarta parte la dedicó solo en esa noche, porque era lo que había enseñado ahí el Señor, era algo tremendo, algo que iba a dar un impacto para todas nuestras vidas. Y esa era la noche antes de que Él fuera puesto en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa noche fue la noche antes de la Pascua. Él reunió a los 12 en un lugar y les comenzó a compartir algo maravilloso. Y en medio de esos 5 capítulos está algo que Él compartió esa noche. Él primero lavó los pies, ¿se acuerda? Él les lavó los pies, les comenzó a mostrar el amor de Dios. Y después que les lavó los pies, les dijo algo bien interesante. Miren, el capítulo 13, es del capítulo 13 al 17. Esos capítulos son los de la Cena del Señor. Pero en el capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy. O sea, es como un algo nuevo que les estaba dando. Que os améis unos a otros. Pero les dice: como yo os he amado. O sea, este amor no era así nomás
era el amor de Él, dándoselo a ellos, dice, para que ellos se lo den a los demás. Que también os améis unos a otros, le vuelve a repetir por segunda vez, y les dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hermanos, ¿cómo es que iban a amar ellos? Más adelante, en el capítulo 15, les dice, ¿cómo es que ellos iban a amar? Dice, yo soy la vid, dice. Él puso un ejemplo que hasta los niños más pequeñitos lo pueden entender. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, digo, y yo en él, ese va a dar mucho fruto, digo. Porque separados de mí, nada vais a poder dar de fruto. Y él habló acerca de la vid. El arbolito es el que tiene la savia de la raíz y comienza a darle a las ramas. Vosotros sois las ramitas, dice, que están pegaditas al tronco, de donde viene la savia, y esa savia es el amor, y que va a llenarlos a ellos. Este amor no es terrenal, este amor no es el amor terrenal, este amor es el amor del cielo, es el amor de la nueva creación, del Hijo de Dios cuando vino aquí a la tierra. Y él decía, ¿cómo es que va a ser esto? Bueno, el que permanece en mí y yo en él. Ese es el misterio del Evangelio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que Él es la raíz que nos va a dar de ese amor a todos nosotros y nos va a transformar, nos va a hacer a su imagen. Vamos a tener el carácter de Él con ese amor. Por eso, ¿cómo es esto de que yo voy a estar en Él? El apóstol Pablo lo explicó de una manera bien linda en 2 Corintios, capítulo 5, 17, decía, el que está en Cristo, ese es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice. O sea, el hombre viejo, las cosas del hombre viejo van a irse terminando porque ya no va a tener raíz, pero las cosas nuevas van a ir apareciendo, decía. Es el que está en Cristo. Y lo otro era, y yo en vosotros, decía. El apóstol Pablo también lo explicó en Gálatas 2:20, ¿se acuerda que dijo? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora, lo que ahora vivo, lo vivo en el amor de Dios, dice, por la fe de Cristo. Ese es el gran misterio, hermano. La naturaleza del viejo hombre va terminando y va apareciendo esa savia, que es el amor de Dios, decía. Y eso es lo que va a hacer el cambio en todo el mundo. Este amor, hermanos, es exclusivo. Este amor es exclusivo de Dios. Solo Él lo puede tener. Ese es el gran problema de las religiones. Las religiones son el evangelio que no es el verdadero, no es el correcto. Cualquier religión, si usted está practicando una religión, sálgase rápido, porque usted necesita entrar en Cristo y que Cristo esté en usted. El gran misterio de cómo Cristo entró a nosotros por su Espíritu, como el aire que entra, porque solo así podemos tener la vida de Cristo. La vida de Cristo es el amor de Dios. El amor de Dios, dice, y solo así van a saber que son mis discípulos. Y es lo que hacen todas las religiones, tratar de imitar ese amor, hacer obras, sacrificios, hacen ayunos, digamos 30 días haciendo ayuno, un montón de obras, sacrificios, penitencias, pagando dinero, haciendo cosas, pero no, solamente Cristo puede dar ese amor verdadero. El evangelio aquí en la tierra y en el cielo solamente le da gloria a Cristo, porque Él es el amor, el único amor que puede amar de esa manera. A veces nosotros queremos imitar ese amor como las religiones, pero ahí estaríamos dándonos la gloria a nosotros. Pero por eso es que toda la gloria es del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya, qué lindo. Por eso mire, Juan, allá en su primera epístola, mire lo que dijo, qué tremendo esto. Dijo, hablando de esto, que queremos imitar el amor de Dios. Dice en el versículo 9 del capítulo 2, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano,
está todavía en tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? El que dice que ama a Dios, dice, que está en la luz, pero aborrece a su hermano, ese todavía está en tinieblas. Y en el capítulo 4 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, es exclusivo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todas las fibras, todas las moléculas de Dios son amor. Por eso solo Él el que va a brotar de nosotros. Y hermanos, por eso el que permanece en mí, decía, y yo en Él, ese va a comenzar a tener, va a ser invadido, va a ser llenado, así como el pámpano es invadido, para que pueda dar fruto, así como lo que está aquí atrás, fruto, esa uva rica, sabrosa, ese es el amor de Dios. Hermanos, estos son tiempos que son especiales, ¿no es cierto? Son únicos, son cruciales. En estos 200 años de que nuestro país ha existido, jamás habíamos vivido algo parecido a esto, ¿no es cierto? Este es un tiempo difícil, no podemos ni planificar, no sabemos cómo va a terminar todo esto, no sabemos si yo voy a terminar en un hospital, no sabemos nada, no podemos saber ni lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos algo, que Cristo está en nosotros, que Cristo está aquí, que Cristo está y quiere fluir como un oasis en medio de tanta falta de amor en las familias, en los matrimonios, en los compañeros, en los vecinos. Hermanos, Él quiere que a través de nosotros, quiere fluir, quiere que amemos a los hermanos. No es fácil amar a los hermanos tampoco, más bien es imposible. Sin Cristo es imposible amar a los hermanos, porque todos venimos con tantos defectos, tantas dificultades. Y también Él quiere que amemos a aquellos que todavía no son hermanos, que lo vayamos a alcanzar. ¿Qué les parece? Con ese amor de ese fruto. Él quiere darse a conocer, hermanos. Es un tiempo, yo le llamo un tiempo de oportunidad para amar a todas las personas. ¿Sabe? Hay dos características que tiene aquel que ha tenido su encuentro personal con Cristo y que está en Él y que Cristo está en nosotros. Ese tiene dos características. La humildad de Dios, el amor de Dios es lleno de humildad, es lleno de compasión, es lleno de amor, que tiene dos características. Una es que no queremos, respetamos tanto, amamos tanto al Señor que no queremos ofenderlo con nada. Lo reverenciamos tanto, pero también así ese amor hace que al prójimo también, al prójimo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que no conocemos, les tenemos también una gran reverencia, un gran respeto, un gran amor que no queremos ni tocar, ni hacerles daño ni con el pétalo de una rosa. Esa es la característica. Por eso es que cuando nos ofendemos a alguno, pedimos perdón rapidito. Somos capaces de pedir perdón. Y la otra característica es que cuando alguien nos ha ofendido y nos viene a pedir perdón, perdonamos rapidito. Porque no queremos estar de enemigos con nadie, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero darle una pregunta. ¿Cómo está usted con ese amor? ¿Cómo está ahí en su familia? ¿Cómo está ahí con sus cercanos hoy que hemos estado cerca, que hemos estado... cuando estamos más cerca es cuando más nos conocen, cuando más miran nuestros defectos, cuando más brotan nuestros defectos. Estando de lejitos, nadie sabe cómo somos. Pero ahora que hemos estado juntos con nuestra familia, ¿cómo está usted? ¿No se siente como yo a veces, limitado? Yo quisiera amar más, yo quisiera sobreponerme, pero no, es imposible. A veces yo necesito ir a la vid verdadera, lléname de tu amor, Señor. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy es tiempo de hacer contacto con las personas. Todos están vulnerables. Cada día vamos a estar más vulnerables, más cargados, más estresados, más tristes, quizás otros enojados,
otros confundidos, otros preguntándose qué va a pasar con mi finanza, con mi economía. Otros están que no saben cómo van a comer el día de mañana. Hoy es tiempo de acercarnos a las personas, de hacer contacto con ellos. Hoy es tiempo de tener relaciones auténticas con las personas. Lo podemos hacer con los aparatitos estos. Hoy tenemos ese chance y podemos dar este fruto de amor. Podemos dar este fruto de amor a todos aquellos que están necesitados. Muchos están necesitados y podemos alcanzarlos fácilmente. No solamente llamarlos, sino preguntarle, que la llamada tenga más fondo, que tenga más impacto, que venga de la raíz de David, la raíz de nosotros. Que les preguntemos en qué te puede ayudar, cómo está necesitado. Que no solo mandemos cositas, no. Contactémonos y démosles el amor de Cristo. Nuestra iglesia en estos días vamos a preparar una estrategia para que todos nosotros aprendamos cómo podemos hacer contacto con las personas y poder amarlos. Y usted y yo debemos de pedirle al Señor: Señor, yo quiero estar en tu presencia, como decíamos. Yo quiero estar en tu presencia y hacer ese intercambio. Señor, aquí estoy yo, tú en mí también. Dame de esa savia, lléname de ese amor para poderlo dar yo a todos aquellos que tú me pongas enfrente. Qué lindo, Señor. Señor, llénanos de tu amor, Señor. Bautízanos, empápanos. Queremos estar contigo, Señor, todo el tiempo posible para poder alcanzar a aquellos que en este momento están bien necesitados de que alguien nos ame. Señor, ayúdanos, llénanos de tu amor para poder amar. Como tú dijiste, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese va a dar mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Hola hermanas, hoy les voy a decir el versículo. Salmo 42 del 1 al 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42 del 1 al 10. Que Dios la bendiga, hermanas. Adiós. El siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque la misión de la iglesia es muy importante. Right Now Media, ahora en español, videos creativos, cinematográficos y profundamente bíblicos. La biblioteca de contenido bíblico personalizable para cada miembro de la iglesia. Equipar a las familias, disfrutar shows infantiles, brindar recursos para grupos y desarrollar líderes. Para conectarse con Dios todos los días de la semana y en todo lugar. Right Now Media. Hermanos, esperamos han sido de mucha bendición estos videos. Podamos utilizar la plataforma para nuestra edificación, la edificación de nuestros hermanos. Y pasamos a un momento muy especial que es los diezmos, las ofrendas.
la ofrenda especial de misericordia que se recoge cada primer domingo de mes, y hoy nos toca orar por esta ofrenda especial. Con ella podemos proveer a nuestros hermanos de algunas necesidades, como granos básicos, medicina para algunos de ellos, y es una bendición poderles servir a ellos de esa manera. Y así también vamos a orar por la palabra, que sea de edificación a nuestras vidas, que podamos ser hacedores de ella, que podamos crecer juntos. Y esperamos que ya a estas alturas podamos estar reuniéndonos como GPD a través de las redes sociales, utilizar la plataforma que más a ustedes se puedan adaptar y usar, pero los animamos a que puedan entrar a ellas y poder seguir edificándose como grupos pequeños de discipulado. Cualquier ayuda que necesiten para el uso, pues estamos al servicio como equipo pastoral. Te pueden llamarnos y nosotros con gusto les vamos a atender de acuerdo a nuestro alcance también. Así que vamos a orar y presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ofrenda especial, y que el Señor obre a través de nuestro pastor, nuestro hermano Jaime León, que sea un instrumento del Señor para que nos edifique esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa provisión que día a día hace a nuestras vidas. Una provisión espiritual, una provisión de bendiciones cada día, una provisión de amor cada día, una bendición de misericordia y gracia cada día. Pero también oramos por esa bendición material que no ha faltado en nuestras casas. Tú la has provisto, Señor, tú la has dado a nosotros. Por eso estamos agradecidos y por eso venimos esta mañana delante de ti con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a aquel que con alegría, con convicción, Señor, da su ofrenda, su diezmo. Esa ofrenda especial de misericordia que nos ha servido para proveerle a nuestros hermanos. De granos básicos, de víveres, Padre, de medicina. Te agradecemos porque hay amor en nuestros hermanos. Aquellos que tú les has dado más puedan ofrecer para aquellos que no tienen tanto como ellos, Padre. Esa es tu justicia, Señor, que la abundancia de muchos supla la necesidad de otros, para que haya justicia. Así como en nosotros hubo escasez para ser salvos, pero en tu amor encontramos lo que nos hacía falta. En Cristo Jesús encontramos lo que hacía falta. Usa a nuestro pastor, que sea un instrumento esta mañana para hablarnos al corazón. Edifícanos, Señor, y ayúdanos a poder poner en práctica tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos en medio de estos momentos, Señor, en el cual el mundo está convulsionado, a que tu iglesia, donde quiera que estén los miembros, mantengan la serenidad, mantengan la confianza, mantengan la fe en ti, que tú estás en control en medio de todo, y que queremos ser luz, Padre, por medio de tu palabra. Queremos ser luz, alumbrar a aquellos que te necesitan en el mundo entero, Padre. Usa tu iglesia para ese propósito. Que tu palabra de esta mañana nos ayude a cumplir ese propósito eterno que tú tienes para con las familias de la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Qué alegría poder volvernos a congregar, amados hermanos, y poder meditar en la palabra de nuestro Señor. Este primer domingo del mes de mayo ya, ¿verdad? Seguimos en esta situación, seguimos en nuestras casas, por lo menos hasta el 16 de mayo está programado, no sabemos hasta dónde se va a alargar, pero estamos confiando solamente en la providencia de nuestro Dios, en la mano de nuestro Dios, que es pródiga, que es cuidadosa y es protectora de su pueblo y de su mundo también. Así que esta mañana
Como normalmente lo hacemos la primera semana de cada mes, vamos a meditar en un pasaje y para eso quiero invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Queremos meditar en la grandeza, hermanos, de nuestra salvación, en la obra maravillosa que ha hecho nuestro Señor, nuestro Dios, por nosotros, por su pueblo, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios que vino a esta tierra, a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido, de lo cual nosotros, como dijo Pablo, yo soy el primero. Así que queremos meditar en la obra del Evangelio y para eso vamos a leer en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 y versículo 4, el capítulo 1 de segunda carta de Pedro. Dice la palabra así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el tema que le vamos a poner, el título a este mensaje es suficiencia de la obra salvadora. Lo suficiente, lo abundante que es la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, según el plan que desde la eternidad nuestro Dios realizó y que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, realizó y consumó en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Esta es una carta pastoral, la segunda carta de Pedro, que el apóstol escribe, como pueden ver en el versículo 14 del capítulo 1, dice: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro escribe la carta momentos antes, días antes, un poco de tiempo antes de su partida al cielo, de su partida al reino de Dios. Ya él estaba consciente. Entonces Pedro, preocupado, es una carta pastoral porque vemos en ella una expresión de preocupación, de cuidado por los corderitos, por las ovejitas que el Salvador le había encomendado, como vemos allá en Juan capítulo 21, después de su negación. El Señor se le aparece, le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Entonces Pedro, por la gracia de Dios, llevó a cabo la encomienda que nuestro Señor le dio como pastor del rebaño del Señor Jesucristo. Y él aquí expresa ese cuidado y esa preocupación, porque eran tiempos inciertos los que estaban viviendo. Tiempos inciertos como los que estamos viviendo hoy, que no sabemos realmente qué va a ocurrir mañana, qué va a pasar dentro de un mes, cómo vamos a terminar el año. No sabemos realmente lo que va a venir. Y realmente así es como la Escritura nos enseña. Dice que no planeemos qué vamos a hacer mañana o que no aseguremos el futuro, porque el futuro siempre ha sido incierto. El futuro está en las manos de nuestro Señor. El futuro está siempre en las manos del Señor. Y era un tiempo incierto como ahora cuando Pedro escribe la carta. Y eran tiempos inciertos porque el mundo en el que vivimos es un mundo incierto. No sabemos con esto de la pandemia hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué va a pasar con nuestra salud? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos, con nuestros ingresos? No sabemos. Pero hay una cosa aquí que Pedro quería enfatizar. Y aunque estamos en un mundo incierto,
hay algo que no es incierto, hay algo que es seguro, y esa es la obra salvadora que Jesucristo consumó en la cruz del Calvario. Todo lo demás es incierto, pero lo que Él hizo es algo cierto, es algo seguro, en lo cual podemos descansar y afirmarnos en nuestra fe. ¿Alguna vez su hijo le ha preguntado, papá, ¿me va a alcanzar? ¿Me alcanzará, papá? O alguien le ha preguntado, ¿me va a alcanzar esto? Es una pregunta de preocupación. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar a la capital, y la primera semana que me fui, mis papás me dieron una cantidad de dinero para la semana, iba a regresar hasta el siguiente fin de semana, y esta fue la pregunta que yo les hice, ¿me va a alcanzar? Realmente no sabía, era una cantidad muy ajustada. Obviamente ellos habían hecho sus cálculos, pero yo tenía la duda y la preocupación si aquello que me estaban dando me iba a alcanzar para los gastos de la semana, porque para mí era algo muy ajustado, pero era lo que estaba en sus posibilidades. Y esa es la situación, esa es la realidad. Y así estamos pensando muchos en estos días por causa de esta pandemia. ¿Nos va a alcanzar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tendremos mañana? Es natural. Pero Pedro, al hablar de la salvación, está diciendo que tenemos todo lo suficiente, que sí nos va a alcanzar, que lo que Cristo, lo que Dios nos ha dado a través de la obra de Cristo, lo que Él ha hecho en nuestros corazones desde el momento en que creímos las palabras del Evangelio, nos ha sido dado lo suficiente para que nos pueda alcanzar, de tal manera que podamos vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. De todo lo demás podemos dudar, podemos tener incertidumbre, pero no acerca de nuestra maravillosa y grandiosa salvación que se nos ha confiado. En estos primeros versículos del capítulo 1, Pedro está explicando la naturaleza de esta salvación, de la vida salvadora que el creyente ha experimentado, cómo esa vida nueva que ha recibido es una vida poderosa, virtuosa, que se desarrolla a través de nuestro caminar con Cristo. Suficiente, es suficiente para que nosotros podamos tomar todo lo que Dios nos ha dado. Y es suficiente que para que nosotros podamos huir, dice, de la corrupción que hay en el mundo. Suficiente para tomar de Dios y suficiente para huir de la pecaminosidad del mundo. Ahora, muchos cristianos hoy día piensan que no tienen lo suficiente para manejar los problemas y las situaciones de la vida. Muchos creen que no tienen lo suficiente. Tienen esa idea errónea, dijéramos, que no tienen lo necesario para enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Pero no es así. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, el apóstol Pablo dice, miren que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Por qué dice? Porque ustedes están completos, están plenos en Él, en Cristo están completos. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de todo principado y potestad, y ustedes están completos en Él. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, el apóstol Pablo hace esta declaración, dijéramos, asombrosa, abrumadora, generosa, acerca de la suficiencia de la salvación que hemos recibido de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. Él dice, poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, Dios es un Dios de gracia y por eso les ha sido dado todo lo suficiente, todo lo necesario
para que ustedes vivan la vida cristiana, para que ustedes vivan como personas salvas, como cristianos verdaderos, como hijos de Dios. Ahí la palabra traducida como suficiente se refiere a autosuficiencia, porque está hablando Pablo de que lo que Dios nos ha dado para la salvación en Cristo no depende de influencias externas, sino que Él nos ha dado la vida de Dios, nos ha venido a morar en nuestros corazones, de tal manera que tenemos en nosotros mismos todo lo necesario, todo lo suficiente. Y de esto es lo que Pedro está hablando en estos 2 versículos. Y yo quiero mencionar 5 cosas brevemente acerca de lo que él dice y por qué él está afirmando que la obra salvadora que nuestro Señor ha hecho es suficiente. ¿Por qué Pedro hace esta tremenda afirmación? Porque él quiere transmitirle como pastor seguridad a su rebaño. Él les está haciendo ver, les está abriendo los ojos para que vean la obra grandiosa, maravillosa que hizo el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que en medio de un mundo incierto, de circunstancias inciertas, ellos puedan tener certidumbre, certeza en la salvación que habían recibido. Y eso es lo que Dios quiere también para nosotros esta mañana. De la manera que Dios quiere que enfrentemos los desafíos de la vida, los desafíos que tenemos por delante, confiando en esta certeza de salvación. Número 1, la obra salvadora es suficiente por la provisión que Dios ha dado, por la provisión divina. Eso es lo primero que queremos ver. Suficiente por la provisión divina. Es suficiente. Todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas necesarias nos han sido dadas. La provisión de Dios es grande. Algunas veces por sus fallas y pecados constantes como cristianos, muchos encontramos difícil no pensar que aún después de la salvación nos hace falta algo más en el proceso de santificación, en el proceso de avanzar en la vida cristiana. Esta idea defectuosa y errónea nos hace pensar que necesitamos alguna bendición adicional, alguna bendición secundaria, alguna experiencia adicional, y de esa manera muchos son engañados, muchos creyentes, porque tienen la idea errónea que necesitan alguna experiencia más después de haber sido salvos. Pero eso es lo que no es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo que los cristianos han recibido todo en la forma del poder que Dios les ha dado. Los cristianos no pueden reclamar que sus pecados y fallas son el resultado de la limitada provisión divina. No, Pedro dice, Dios ha dado todo lo que necesitan, se los ha dado ya. Los cristianos no podemos reclamar eso. No hay tentación o intento satánico, intento de los demonios que vaya más allá de los recursos que Dios nos ha dado para que seamos vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Escritura a través de la voz de Pablo. Somos más que vencedores, porque esta es la fe que vence al mundo, dice Juan. La fe verdadera vence al mundo, vence a Satanás y es capaz de vencer nuestra carne también. Hemos recibido todos los recursos. Cuando Pedro dice aquí, todas, está sintetizando, está enfatizando que el Espíritu Santo a través de Pedro está haciendo hincapié en la autosuficiencia que tiene ahora el creyente por causa de que la vida de Dios mora en él para poder vivir vidas piadosas, dice. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, para la vida cristiana y para la vida de piedad, o sea, una vida de reverencia a Dios,
una vida de amor a Dios, una vida de entrega y de adoración a Dios, de obediencia a Dios, a la piedad. Todo lo necesario nos ha sido dado ya de parte de Dios. La provisión de Dios es abundante para que desde el momento de del acto de la salvación hasta nuestro llamamiento final, cuando muramos, tenemos los recursos necesarios para sustentar la vida cristiana que se nos pide caminar. Entonces, por eso Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. ¿Por qué Pablo estaba persuadido? ¿Y por qué Dios quiere que usted y yo estemos persuadidos? Porque nuestro Señor nos ha dado todos los recursos, todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. La salvación no solo tiene efectos en la muerte cuando vamos para la eternidad. La salvación tiene efectos desde el momento en que creemos en el Evangelio. Y es suficiente espiritualmente hablando para que nosotros podamos caminar y podamos vivir la vida que Dios quiere. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice Pablo. Y esto nos lleva a lo siguiente que Pedro está mencionando. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice. Es suficiente la obra de salvación por el poder de Dios. No solamente por la provisión de Dios, pero también por el poder de Dios es suficiente. Como podemos ver en la Escritura aquí, es suficiente por el poder divino. Es suficiente porque el poder de Dios actúa en aquellos que han creído. Es el poder de Dios que hace aún más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20. Nos ha sido dado grandísimas promesas, grande es su poder para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad y a los preceptos de nuestro Dios. Cualquiera que sea la suficiencia espiritual que los creyentes tuvieran, no es por algún poder externo o por algo propio en la vida de la persona, en la vida del creyente, que ellos mismos puedan poseer. No, esa suficiencia espiritual se deriva del poder de Dios que habita ahora por la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El poder de Dios que obra a través de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente para que esa persona pueda crecer y caminar en su vida cristiana. Por eso la obra de salvación es suficiente. Nos ha sido dada, dice. Es un participio perfecto esa expresión. Está en pasivo, porque significa que eso no fue dado el día que creímos, pero es algo que tiene consecuencias hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Nos han sido dados, nos fue dado y ahora eso está vigente, está haciendo efecto en nuestras vidas, está presente. Los resultados de la salvación cuando creímos son continuos hasta el presente. Dios permanentemente concedió su poder a los creyentes para la santificación, para tener vidas cristianas y vidas piadosas. El poder de Dios está como está, dice, todas las cosas, como en la semilla. Imagínense una semilla de mostaza que es una semilla tan minúscula, ¿verdad? Casi microscópica. Pero en esa semilla están todos los elementos necesarios. Están concentrados en esa semilla para que esa semilla pueda llegarse a convertir en un árbol enorme, en un árbol grandísimo. Y es lo que
aquí el apóstol Pedro está diciéndonos. El poder de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones a través de la semilla de la palabra de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí están presentes todas las cosas que necesitamos para que seamos victoriosos en la vida cristiana. El poder de Dios está presente allí. Es el poder secreto de Dios. Los elementos, todas las cosas, o sea, los elementos de la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida de piedad, están presentes, están contenidos en la semilla del Evangelio que recibimos y creímos y que ahora está activada y está en proceso, porque aún no somos, como dice Juan, lo que hemos de ser. Pero un día se revelará plenamente la obra de salvación que nuestro Señor ha realizado. Pero número 3, no es suficiente no solamente por la provisión divina, es suficiente por medio del poder de Dios, pero es suficiente también, como podemos ver aquí, por el medio divino. Dios ha provisto el medio también, porque sigue diciendo el pasaje en el versículo 3, después de la coma, ¿verdad? Nos han sido dados por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice el versículo 3, en su segunda parte. El medio divino. ¿Cuál es el medio de Dios para que nosotros podamos vivir la vida cristiana y experimentar la salvación? Dice el conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¡Qué hermoso! ¿Cómo puede uno experimentar esa provisión? ¿Cómo puedo yo experimentar esa provisión y ese poder de Dios? Dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Pedro está indicando que a través de este conocimiento, epignosis, a diferencia de la palabra gnosis, ¿verdad? Conocimiento que se puede referir a un conocimiento meramente intelectual. La palabra epignosis que Pedro ocupa aquí se refiere a un conocimiento profundo, a un conocimiento verdadero, a un conocimiento experimental, dijéramos. De hecho, la palabra epignosis que Pedro ocupa aquí se ocupa en el Nuevo Testamento para referirse a las relaciones íntimas, a las relaciones sexuales íntimas. Y lo que Pedro está diciendo es que mediante el conocimiento personal, verdadero, experimental de Cristo, de nuestro Dios, de sus excelencias, de sus atributos, entonces podemos nosotros de esa manera avanzar y poseer y experimentar todo el poder de Dios y toda la provisión que Dios nos da. Este conocimiento, dice Pedro, viene por medio del llamado divino que se da a través de la proclamación que se lleva a cabo a través de la proclamación del querigma de la palabra de Dios, del querigma del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Como todo en la vida cristiana viene primero a través del llamamiento de Dios. Viene de parte de Dios, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 27. Juan dijo, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Pedro está diciendo que este conocimiento viene en primer lugar por la acción del cielo, por la acción de Dios. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Es el resultado, es el conocimiento que viene como resultado del llamamiento de Dios a través del Evangelio. Este llamamiento, este mensaje del Evangelio no es un mensaje opcional, es un mensaje autoritativo que no acepta debates ni observaciones. No es algo opcional,
y en el que debemos de encontrar siempre 3 elementos esenciales en el mensaje del Evangelio. Número 1, es una proclamación histórica el mensaje del Evangelio. Son los hechos, es la obra del Señor Jesucristo. No está basado en una teoría el Evangelio, en una idea, en una filosofía, en un pensamiento humano. No, el Evangelio en primer lugar está basado en hechos históricos. Es la obra del Señor Jesucristo. Cristo murió, fue sepultado y se levantó de los muertos. En segundo lugar, el Evangelio es una interpretación autorizada de esos eventos. ¿Cómo el Evangelio interpreta esos hechos históricos? Bueno, a través, dijéramos, de una evaluación teológica, el Evangelio dice: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por su pueblo. Y esa es, dijéramos, la interpretación de su muerte, de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y el Evangelio es siempre una oferta. El Evangelio es siempre un ofrecimiento de salvación a todo el que quiera. Es una oferta abierta para todo aquel que quiera. Ven a mí, dice el Señor Jesucristo. Él te llama, Él nos llama a venir a Él para caminar en comunión con Él. Solo si respondemos al llamado de Dios podemos experimentar el conocimiento de Dios y podemos experimentar el poder de Dios y la provisión de Dios para salvación. Esta oferta de salvación tiene un requerimiento ético. Arrepiéntete, dice, y cree el Evangelio. Tiene este requerimiento para que vengamos así al Señor. Pero este llamado al cual Pedro se está refiriendo acá es un llamamiento que se hace eficaz en el corazón de aquel que escucha el Evangelio por el poder de Dios. Es la voz divina, creativa, que irrumpe y penetra el corazón de la persona. Aquel corazón para el cual está destinado y soberanamente previsto para todos los suyos. Es el llamado inmutable, eficaz, de modo que asegura nuestra permanencia, nuestra perseverancia, porque son irrevocables los dones y los llamamientos divinos. Entonces, cuando Dios atrae a los pecadores a sí mismo, ellos no solo ven la gloria de Cristo, sino también ven la excelencia de Cristo como hombre. No solo ven la gloria de Cristo como Dios, pero también ven la excelencia de Cristo como hombre y son atraídos poderosamente por este conocimiento para una vida moralmente virtuosa, para seguir los pasos como un discípulo del Señor Jesucristo. Todas las bendiciones, poder y provisión de la salvación vienen solamente a aquellos que ven y creen la palabra y los hechos de nuestro Dios en la persona del Señor Jesucristo. Él ha provisto este medio a través del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, a través de el contemplar la excelencia de la humanidad de Cristo, de Dios hecho hombre. Somos poderosamente atraídos, somos cautivados por esa belleza, por esa gloria, por esas virtudes, por esos atributos, y eso es poderoso en el corazón de los que creen para seguir e imitar a su Señor, a aquel que murió por ellos. ¡Qué hermoso! Pero número 4, Pedro añade también en el siguiente versículo que la obra salvadora es suficiente por las promesas divinas. Dice, por medio de las cuales, de estas cosas que nos han sido dadas, estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, estas cosas que pertenecen a la vida excelente de Dios, a la vida excelente de Cristo, a su gloria y a sus atributos excelentes. Todas estas cosas que nos han sido dadas por la semilla del Evangelio, por la semilla de la palabra de Dios, y que se han hecho efectivas por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones.
Dice, por medio de estas cosas nos han sido dadas grandiosas, dice, preciosas y grandísimas promesas. Es suficiente la obra salvadora de Cristo porque nos han sido dadas grandes promesas, maravillosas promesas, preciosas promesas. La gloria de Cristo como Dios y su excelencia como el hombre perfecto nos atrajo a una relación personal con Él, a un caminar con Cristo. Por medio de estas cosas, de estas excelencias, Él ha completado todo lo necesario en la vida de los creyentes. Y Él nos ha concedido, está contenido en el Evangelio y en nuestra fe. Está incluido todas estas preciosas y grandísimas promesas. Así como la semilla tiene la promesa de convertirse en un árbol, contiene ese potencial, esa promesa. Así como la semilla contiene todo lo necesario, el poder de Dios concentrado para que se desarrolle y llegue a ser lo que debe de ser. Así nosotros en nuestra salvación, cuando creímos, nos fueron dadas todas estas grandísimas promesas. Y aquí el término nos ha dado implica lo mismo que ya dije. Nos fueron dados en el momento que creímos, pero tienen vigencia hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Estas palabras incluyen todas las promesas de Dios para los hijos, para sus propios hijos. El Señor nos otorga todo esto para que lleguemos a ser, dice, completamente participantes de la naturaleza divina. No que lleguen a ser, sino que ya somos participantes. Pedro no pretende aquí hablar de algo, de una posibilidad futura de que nosotros vamos a llegar a ser participantes de Dios, participantes de la naturaleza de Dios. No, Pedro está diciendo que ya somos participantes por la salvación, por la obra de Cristo. Ya somos participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de nuestro Dios. Ya la poseemos, ya la disfrutamos, ya tenemos certeza en la vida presente de esa relación bendita, de todas esas inestimables promesas de nuestro Dios en nuestra salvación. Entonces dice que hemos venido a ser participantes, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. La palabra participantes es koinonos, de koinonía, de comunión, de participación. Hemos venido a unirnos, a ser uno con la naturaleza divina, porque esta es la esperanza de gloria, Cristo en vosotros, a través de la presencia del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. ¿Qué no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? A través de la presencia del sello del Espíritu Santo, del momento en que creímos, de que Él nos llenó con su Espíritu cuando creímos el Evangelio. Desde ese momento nos constituimos en participantes de la naturaleza de Dios. A veces se traduce esa palabra como compañerismo, porque significa compartidor, compañero. Los creyentes, usted y yo, somos compañeros en esta vida, de la misma vida que le pertenece a Dios. Somos compañeros de la vida divina, de la naturaleza divina. No es que en la eternidad vamos a participar, pero ahora estamos participando desde el momento de nuestra salvación. Qué maravilloso es pensar en todo esto. Pero finalmente, en número 5, en el versículo 4, Pedro termina hablando
de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en la obra salvadora de Cristo en la cruz, también es suficiente por la naturaleza divina de la que estamos hablando, que nos permite huir, dice, de la naturaleza antigua que nos dominaba, que poseíamos. Antes éramos esclavos del pecado. Antes estábamos sujetos a la corriente de este mundo. Los poderes de este mundo que está bajo Satanás, las influencias de este mundo nos dominaban y íbamos en la corriente de este mundo como todos los demás, dice la Escritura. Esa era nuestra vida antes de la salvación. Éramos esclavos del pecado. Éramos dominados por los rudimentos de este mundo, por las creencias de este mundo, por los poderes de este mundo. Éramos títeres. Realmente no teníamos libertad, pero el conocimiento de Cristo, la participación de su naturaleza divina, ahora nos ha liberado, nos ha libertado, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora somos libres. Ahora podemos realmente tomar decisiones y acciones libres. ¿Por qué? Porque somos compañeros de la naturaleza divina que nos ha permitido, dice, huir de la corrupción presente en este mundo. Dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro está afirmando como un hecho ya realizado la participación de la naturaleza de Dios. El hecho de que hemos participado de todas estas promesas y que nos han sido dadas por medio del conocimiento de Cristo, toda esta provisión maravillosa donde actúa el poder de Dios, entonces ahora nosotros tenemos la capacidad de ya no estar sujetos a la concupiscencia de este mundo. Tenemos los recursos espirituales, el poder espiritual, la naturaleza divina para que podamos vencer estas cosas. La palabra corrupción aquí denota un organismo que está en descomposición o pudrición y que va acompañado todo este proceso de hedor. La descomposición moral de este mundo es dirigida por concupiscencias pecaminosas, por deseos malignos que gobiernan el corazón del ser humano, que esclavizan el corazón del ser humano. El mundo se mueve en un proceso de deterioro continuo, de una corrupción galopante a todos los niveles. ¿Por qué nos vamos a extrañar que haya corrupción aquí o allá? En el gobierno, en la asamblea, en los poderes judiciales, en los diferentes poderes, en la empresa privada. ¿Qué nos extraña de que las personas solo busquen su interés? De hecho, las circunstancias que estamos enfrentando, siempre las circunstancias sacan lo que hay en el corazón. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entre peor son las circunstancias, muchas veces Dios utiliza las circunstancias para que florezca, para que aparezca lo que hay en verdad en el corazón de las personas. Por eso este es un tiempo de examinarnos también nosotros, de escudriñar cómo estamos respondiendo, qué está pasando en nuestro corazón, cuáles son los pensamientos que están dominando nuestras mentes, cómo estamos respondiendo a estas situaciones que estamos viviendo. Pero la obra que Cristo ha hecho y de la cual nos ha sido dado participación, hemos sido participantes de la naturaleza divina, nos permite huir. Hemos huido, dice, es un hecho. El que participa de la naturaleza divina escapa, como un ave escapa de sus
captores, así hemos huido, hemos volado exitosamente del peligro, de los efectos de la naturaleza caída. Ya no estamos bajo una naturaleza caída, ahora estamos bajo la naturaleza divina que ha sido implantada en nuestros corazones por la palabra del Evangelio que hemos creído y hemos aceptado en nuestros corazones. El mundo está en descomposición y su destrucción final se avecina cada día más. Pero nosotros nos espera la glorificación, la gloria de los hijos de Dios, la gloria del pueblo de Dios, la participación nuestra plenamente de estas cosas de las cuales ya nos han sido dadas por su divino poder. Nos espera una vida eterna en perfecta santidad, en un cielo y en una tierra nuevos, donde no va a existir más el pecado, donde habrá una justicia perfecta. Concluyamos esta mañana. Los falsos maestros en los días de Pedro eran los gnósticos principalmente. Hoy día tenemos místicos orientales, gurús, hablamos de la nueva era, diferentes corrientes dentro y fuera de la iglesia misma. Siempre las falsas enseñanzas han enfatizado el conocimiento personal para alcanzar alguna posición trascendente, alguna posición espiritual superior a los demás. Los falsos profetas en los días de Pedro pensaban que las personas que tenían algún conocimiento trascendente o superior quedaban al margen de todo requerimiento moral y podían hacer con sus vidas lo que quisieran. Pero Pedro está afirmando aquí algo tan contracultural. Y esto va para aquellos que se denominan cristianos, pero viven vidas inmorales. Viven vidas apartadas de los mandamientos y de los estatutos de nuestro Señor. Aquellos que se afirman cristianos, pero viven vidas contrarias a todas las ordenanzas que el Señor Jesucristo nos ha mandado y a las cuales somos llamados a perseguir. Para ellos es esta afirmación. Pedro contrarresta aquí esta noción equivocada al afirmar que el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo, el conocimiento verdadero de Dios a través de Jesucristo, lo que hace es que nos habilita, nos da la capacidad de vivir las vidas cristianas que Dios espera de cada uno de nosotros. Las creencias equivocadas, las creencias falsas enseñan de que cuando una persona se vuelve más espiritual o tiene más conocimiento de las cosas divinas, se vuelve un ser superior a los demás. Pero no, cuando el cristiano a través del poder de Dios nace de nuevo, cree el Evangelio, nace de nuevo y cree el Evangelio, recibe todos los medios necesarios, toda la provisión suficiente, el poder de Dios actúa, las promesas de Dios están ahí y todo lo necesario para vivir vidas alejadas de la corrupción que hay en el mundo. Eso es lo que Pedro está afirmando aquí. Y esa es la manera en que somos llamados a vivir. Que el Señor, amados hermanos, por su gracia nos ayude, nos haga caminar de esta manera. Y esto también es un buen momento para reflexionar, como lo hacemos normalmente el primer domingo de cada mes cuando celebramos la Santa Cena. Quiero decir que la Santa Cena es una celebración eminentemente congregacional. Haga la reflexión en su casa. Lo hicimos el mes pasado, gloria a Dios por eso. Pero en realidad la Santa Cena es una celebración eminentemente congregacional que debe ser administrada por los pastores. Pero tampoco hay una limitación, una prohibición para que cada cabeza de hogar en la casa pueda, en el seno de su hogar,
llevar a cabo esta reflexión y este autoexamen. Hagámoslo con nuestros hijos, con aquellos que moran en nuestra casa, y veamos si realmente hemos conocido a este gran Salvador que ha provisto y hizo una obra suficiente para que vivamos las vidas cristianas que Él quiere y que este mundo necesita, para que podamos ser esos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Pero si tú no has venido a Cristo, si no le has conocido en su excelencia, en sus atributos maravillosos como Dios y como hombre, ven a Cristo, ven a Él. Y que se cumpla lo que dice la Escritura, que todos los que le recibieron, eso quiere decir a los que creen en su nombre, Él les dio el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos conforte y nos fortalezca al ver esta provisión suficiente que Dios ha dado a través de su obra salvadora para que vivamos vidas victoriosas, vidas en esta gran salvación maravillosa que hemos recibido. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en nuestra próxima reunión. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre.